Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, como siempre feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es nuestro episodio número 37 y vamos a estar hablando con Casilda Rodríguez sobre el parto, la maternidad, el deseo materno. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y comprometidos en hacer llegar este conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy, como os decía, tenemos aquí a Casilda Rodríguez. Casilda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, pues con mucho gusto, porque la verdad es que Casilda es una persona muy prolífica, muy guerrera, que ha sido capaz de defender temas que todavía son muy poco hablados en la sociedad en general, como es la maternidad, el deseo materno, como es el parto con dolor o sin dolor. Ella ha escrito muchos libros y hoy queremos hablar con ella y voy a empezar con un párrafo que es de su propio libro. Dice, en estos tiempos de guerras atroces, de crispación y de odio fratricida, vamos a traer un poco de esperanza, porque vamos a hablar del deseo materno, que es el antagonista por excelencia de la guerra y de la destrucción. Me pareció una frase maravillosa, Casilda, y quería que empezáramos nuestra conversación sobre este tema tan controvertido y tan poco de moda como es la maternidad, con esta frase, con ese traer un poco de esperanza al hablar de algo que es el antagonista por excelencia de la guerra y la autodestrucción. ¿Cómo describiríamos o cómo podemos definir qué es ese deseo materno? Pues mira, el deseo materno es una pulsión física y psíquica que brota del cuerpo de las mujeres para impulsar la gestación y la crianza de los seres humanos. Es una pulsión que brota con mucha fuerza porque tiene nada menos que impulsar esta gestación y nos conmueve profundamente el cuerpo y el alma. Es un concepto que no está al uso en la sociedad, pero que cuando hablo de ello con las mujeres que han tenido la experiencia de la maternidad, lo reconocen, lo reconocen. Es una pulsión que es una identificación con el bienestar de la criatura humana, es también la experiencia del gozo del don gratuito, el gusto de dar por dar, que es este placer del don gratuito que está descartado de nuestra sociedad mercantilista y competitiva, pero que sin embargo la experiencia del deseo materno nos informa que forma parte de la condición humana, que es una característica de la condición humana. Si se pudiese definir el deseo materno de alguna manera, tendríamos que decir que es un grado máximo de empatía humana. Y la empatía es la emoción que nos permite ponernos en lugar de otro para compartir sus necesidades y sus deseos. Es la emoción que nos hace seres sociables. Y aparece en la reproducción humana, brota en la reproducción humana en el momento de la maternidad con mucha fuerza porque tiene un papel muy importante que jugar en la sociedad humana, la reproducción de la empatía. Fíjate que hace poquito yo grabé un programita muy corto, una reflexión que decía eso, amo ser madre. Estoy un poco cansada de escuchar tantas veces los sacrificios que significa ser madre, la cantidad de cosas que tienes que renunciar para ser madre. Y yo soy una bendecida madre de 2 hijos que son 2 bombones a los que adoro, con los que he descubierto lo que es el verdadero amor incondicional y lo que es también el instinto de protección, ¿no? Porque cuando hablas de esa pulsión, pues alguna persona podría pensar que eso es más un instinto que algo, un instinto animal, que algo realmente humano.
Quería preguntarte en este momento en el que hay tanta moda hacia los perrijos, en que la gente prefiere tener perros en casa y tratarlos como humanos a tener hijos, ¿por qué crees que actualmente este concepto de ser madre, de la maternidad, no está de moda? Pues mira, no está de moda, a pesar de que la maternidad es un desarrollo de la sexualidad de la mujer y está diseñado biológicamente para realizarse con el mayor placer y gozo. Sin embargo, en nuestra sociedad se realiza en unas condiciones tremendamente difíciles. De entrada, la mujer desconoce que la maternidad puede ser un placer para ella, para un gozo, porque forma parte de su sexualidad, debido a todo lo que el patriarcado ha hecho con la sexualidad de la mujer y con el sexo femenino, se desconoce que la maternidad es una parte de la sexualidad de la mujer y por lo tanto no tiene este atractivo de desarrollo de la sexualidad de la mujer. Por otra parte, está asociado al dolor, porque los protocolos hospitalarios desconocen que forma parte de la sexualidad, que la maternidad es una parte de la sexualidad de la mujer, e implementan protocolos que van a contracorriente de la fisiología de la maternidad, con lo cual es otra dificultad añadida. Además de todo esto, se añade de que la maternidad no está reconocida por la sociedad en su esfuerzo económico. La economía de la sociedad se basa en el esfuerzo, en los costes de la producción de bienes, pero no contempla los costes, el esfuerzo económico de la reproducción humana, que recae sobre la mujer. Y esta es otra dificultad muy grande que tiene la mujer a la hora de plantearse la maternidad, ¿no? El esfuerzo económico que esto va a suponer y un esfuerzo que la sociedad no le reconoce. Y luego, por si todas estas dificultades fueran pocas, tenemos la falta de tejido social comunitario para sostener la maternidad, porque la maternidad no es autosuficiente, tiene que estar integrada en un tejido social. Y el actual modelo de familia nuclear no es suficiente para sostener la maternidad. De entrada, por ejemplo, impide la cuarentena, el periodo después del alumbramiento, que la madre pueda estar con la criatura sin tener que ocuparse de las tareas domésticas. Y antiguamente, cuando había la familia extensa, que estaban las abuelas, las primas, las tías, las hermanas, pues había más gente para repartir la carga de trabajo de la maternidad y más regazos para sostener a la criatura humana durante toda la crianza. Todas estas dificultades que tiene ahora mismo la maternidad por sí mismas asfixian el deseo materno que pueda tener la mujer, porque al realizar todo este esfuerzo, pues se deprime y muchas veces el esfuerzo de la maternidad desborda los límites de la salud física y mental de la mujer. Entonces, toda esta situación se conoce, se sabe, y todo esto hace que muchas mujeres no se atrevan o no quieran, es decir, no son capaces o no somos capaces de remontar el discurso de la maternidad como esclavitud, porque todas estas dificultades hacen que el modelo de maternidad que tengamos actualmente sea, de hecho, como una esclavitud para la mujer. Y esto, claro, la mujer que ahora quiere salir profesionalmente a la sociedad, a dejar de ser el ama de casa y quiere participar en la sociedad de pleno derecho, pues todas estas dificultades que tiene la maternidad, toda esta falta de reconocimiento, pues se echa para atrás. Precisamente lo que estamos trabajando es por un lado, vencer todas estas dificultades, luchar contra todas estas dificultades y por otra parte afirmar el deseo materno y plantear que la maternidad puede realizarse de manera gozosa y satisfactoria para la mujer. Pero esto es difícil. Sí, necesitamos todavía avanzar mucho en el reconocimiento también de lo que somos como humanos, ¿no? Decías que la maternidad es el grado máximo de empatía al que podemos, pues bueno, de alguna manera alcanzar como seres humanos. Ah, ¿es verdad que los humanos somos seres sociables? Hay veces que mirando la realidad a uno se le cuestiona, se le plantea esa duda. ¿Somos seres sociables por naturaleza? ¿Nos hacemos sociables? ¿Qué piensas de eso?
Pues hombre, yo creo que somos ningún ser vivo, ningún ser humano puede vivir solo, aisladamente. Ningún ser vivo de todos los seres vivos que formamos la biosfera podemos vivir aisladamente. Todos estamos encadenados en los sistemas, en los ecosistemas. Y en el ser humano, la sociabilidad precisamente tiene mucho que ver con esta empatía que se transmite a través del deseo materno, ¿no? Porque cuando gestamos, no gestamos solo la anatomía y la fisiología de un cuerpo, gestamos también el psiquismo. El psiquismo humano se forma durante la gestación, en interacción con el psiquismo de la madre, que está impregnado de deseo materno. Y así es como se forma nuestra capacidad de empatizar, nuestra capacidad de amar, que alienta en el fondo de todos los seres humanos y que nos acompaña de por vida. Por eso cuando maternamos, no solamente estamos reproduciendo un individuo, un ser humano, estamos también contribuyendo a reproducir la capacidad de empatizar y por lo tanto la sociabilidad, el- esa condición social tan importante para vivir en sociedades cooperativas y no en sociedades competitivas. Ujú, que al final la cooperación es lo que la naturaleza nos refleja todo el rato, no la competitividad, Claro, porque la naturaleza nos habla de abundancia y no de escasez, y donde no hay escasez no hay necesidad de competir. claro, Me encantó esa frase, Casilda, de cuando gestamos, no gestamos solo la anatomía y la fisiología de un cuerpo, gestamos también su psiquismo. Esa, además, o sea, es una belleza de expresión y nos devuelve mucha responsabilidad sobre ese proceso también, ¿verdad? claro, claro. Es que la maternidad es una gran responsabilidad y porque tiene una trascendencia social, la maternidad muy grande, muy importante. Tiene una trascendencia social. Que se manifiesta en la generación de individuos sanos, sociables, empáticos y Claro, capaces de vivir en sociedad, ¿no? exactamente. ¿Qué es lo que dice el manifiesto por las madres? Pues el manifiesto por las madres que hicimos el año pasado, pues precisamente plantea estas dificultades de la maternidad y plantea luchar contra ellas y remontar el discurso de la maternidad como esclavitud para poder afirmar la maternidad impulsada por el deseo materno, la maternidad gozosa y entrañable. Y esto implica un cambio de modelo de maternidad, un cambio en la noción que tenemos de la maternidad. Ujú. Qué sería como lo más importante en lo que dice este manifiesto? Pues es pues un poco hace el análisis de las condiciones tremendamente difíciles en que se desarrolla la maternidad y se intenta diferenciar estas condiciones difíciles de lo que es la maternidad en sí misma, porque si no se tienen en cuenta que son estas condiciones difíciles, parece que es la maternidad en sí misma la que es una esclavitud para la mujer. Y no es la maternidad en sí misma, son las condiciones tremendamente difíciles en las que la sociedad sitúa a la maternidad. Pero la maternidad por sí misma no se puede identificar con esas condiciones difíciles que ahora mismo se encuentra. Ujú. Decías, comentabas antes que dentro de las dificultades más importantes que tiene la maternidad, estabas mencionando tres. Una son la falta de ese tejido social comunitario, la falta de la tribu que nos apoye en esas tareas, Sí, que nos ayude a repartir realmente el peso, el esfuerzo económico que significa y que no está contemplado, y también los protocolos médicos, obstétricos, ginecológicos, la inadecuación de estos protocolos. Hay un tema ahí muy importante, Casilda, que yo sí, he intentado poner encima de la mesa a veces, pero pues yo no estoy en ese ramo del conocimiento, que tiene que ver con esa violencia obstétrica. La gente no se da cuenta de que parir con cesárea es pura violencia. Se creen que eso es mucho mejor para el bebé y para la mamá, aunque sabemos para las mamás el parto con cesárea es horrible, es un daño al cuerpo tremendo y una recuperación muchísimo más lenta, pero también para el bebé.
Sí, lo natural, si la naturaleza hubiera querido que pariéramos de otra manera, a lo largo de millones de años ya hubiéramos desarrollado esa otra manera. Pero cuéntanos un poquito desde tu mirada, desde tu conocimiento, ¿por qué los protocolos de obstetricia son inadecuados? Mira, el fallo de entrada que tiene la obstetricia y toda la medicina que se ha dedicado a la maternidad es que precisamente es el no contemplar la maternidad como un desarrollo de la sexualidad de la mujer, que es un proceso sexual, en tanto que un proceso sexual está regido por el cerebro límbico. El cerebro límbico, que es el cerebro ancestral, requiere la inhibición neocortical, la inhibición del neocórtex. Quiero decir que no se puede parir dando órdenes, diciendo lo que hay que hacer, estimulando la actividad del neocortical de la madre. Para que se entienda, todo el mundo tenemos experiencia de las relaciones sexuales, que cualquier llamada de teléfono, cualquier interrupción corta, bloquea el proceso, porque hay una estimulación del neocórtex y entonces el cerebro límbico se inhibe y el proceso sexual se detiene. Imaginémonos lo que sería intentar tener relaciones sexuales con una persona diciéndote muévete así, ponte en esta postura, ahora empuja, ahora para, sería un disparate. Pues este es el disparate que se organiza con los protocolos hospitalarios. La mujer, cuando está en proceso de parto, tiene que estar en estado de desconexión completamente de toda estimulación neocortical. Por eso, en los partos respetados se ponen luces en penumbra y se procura no tener no hablarle a la madre, dejar. Michel Oden dice que la mujer entra como en un viaje a otro planeta, ¿no? Se desconecta y entra en un viaje a otro planeta, ¿no? Esta desconexión del neocórtex es fundamental para la fisiología del parto. Y entonces, en los partos hospitalarios es todo lo contrario. Es continuamente estar diciéndole a la mujer, hablándole, una estimulación, la mujer está en estado de estrés, de alerta, y el estado de estrés y de alerta es el estado contrario al estado de relajación que toda la fisiología del útero, de la apertura del útero requiere. Esto ya de por sí es un error de entrada y además es completamente incoherente, inconsistente por parte de la medicina, porque cuando quiere estimular o inducir un parto utiliza oxitocina sintética. La oxitocina es la hormona del amor, entonces si utilizan oxitocina sintética porque saben que es la hormona que activa las pulsaciones del útero, pues tendrían que darse cuenta de que esto es un proceso sexual, puesto que están utilizando la oxitocina. Quiero decir que es de una incoherencia y de una inconsistencia científica total toda la intervención iatrogénica de la obstetricia con el parto. Va a contracorriente, es un bloqueo. Y esto cuando se estudia la fisiología del útero, las funciones de los músculos uterinos, se ve claramente por qué tiene que estar la mujer en estado de relajación, porque si no lo que sucede es que en vez de contracciones placenteras, movimientos de distensión, de encogimiento y distensión del útero para ir abriéndose, lo que produce son tirones y calambres. Esto está perfectamente estudiado y se sabe, y sin embargo no se implementa. Ya digo que lo de la obstetricia es de una incoherencia científica y de una inconsistencia científica, porque ellos mismos se contradicen. Mm. Es parte de No un sé si... sistema, sí, que se ha dedicado a medicalizar todo y hacernos creer que todos los estados naturales son todos patológicos, ¿no? Resulta que estar embarazada es ser muy vulnerable, cuando yo siempre digo que una mujer embarazada es el ser más poderoso que hay en el planeta, pero Sí, nos han hecho creer que eres vulnerable y como eres vulnerable hay que medicalizar los partos, que es el acto más natural que puede ejercer una hembra mamífera, en este caso humana. ya. Nos han hecho creer que es algo que debe ser medicalizado y que debe ser resuelto a través de la cirugía. ¿Qué pasa con las cesáreas? ¿Puede haber algún caso en el que una cesárea sea necesaria porque haya complicaciones? Pero la cesárea que se hace gratuitamente porque
no me quiero complicar la existencia, porque me quiero ir de vacaciones, porque ¿qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias, mira, las consecuencias de todas estas intervenciones se conocen también y han sido estudiadas desde la neurología, por un lado las consecuencias en el desarrollo neurológico, la formación del cerebro del ser humano. Esto hay desde las décadas de los años 90, hay una abrumadora literatura y estudios que han sido recopilados por el neonatólogo sudafricano Niels Bergman, que está haciendo un trabajo, porque todos los estudios están como desperdigados. Y entonces hay gente que sí que están dedicadas a hacer esta recopilación. Entonces, toda la demostración de los efectos tan perjudiciales que tiene la intervención en todo el periodo perinatal que estamos provocando, esto, que como digo, la neurobiología lo está ya demostrando en términos muy concretos, esto lo está divulgando Niels Bergman. Otra fuente de conocimiento que está demostrando el perjuicio tan grave que hay de toda la intervención esta iatrogénica de la obstetricia, la está haciendo Michel Odent recopilando estudios epidemiológicos. Es decir, la epidemiología estudia determinadas condiciones o determinada intervención en el momento del parto o en el periodo perinatal con consecuencias posteriores de esas criaturas en la edad adulta. Los estudios epidemiológicos también son abrumadores en cuanto a... Y también Michel Odent tiene una base de datos en donde están recogidos todos estos estudios, que también pasa que están dispersos. Ujú. Y estas personas están luchando mucho por la maternidad en estos dos campos, recogiendo tanto los estudios epidemiológicos como la evidencia de la neurobiología. Mira, en el año 2014 el Parlamento inglés aprobó por unanimidad, en base a muchísimos estudios científicos, un documento, sacó adelante un documento que se llama de los 1000 días críticos, que son los 1000 días que van desde la concepción hasta los 2 años. En este documento afirma que prestar la atención adecuada a estos 1000 días supondría una caída del 59% de los encarcelamientos, del 53%, bueno, no me acuerdo exactamente, de más del 50% de la drogadicción y de la violencia. Y que el coste económico que se reduce del coste social que supondría esta atención adecuada sería el equivalente a 2/3 el gasto del Ministerio de Defensa, de todo el gasto de defensa del país. Esto fue aprobado por unanimidad por el Parlamento inglés en el año 2014 en base a todos los estudios que se han hecho para demostrar el disparate en el que estamos la sociedad humana con el tema de la maternidad. Otra cosa es que hayan tomado las medidas Que no sea para, solo un papel mojado. para cumplir con este documento, pero que la información existe. La información de los efectos iatrogénicos que tiene la intervención de la obstetricia existen. Mm. Pues estamos hablando con Casilda Rodrigaña, se me cuesta tu apellido un poquito, sobre la maternidad, el deseo materno y en este caso la violencia obstétrica. Yo sé que esta es una idea controvertida a todas las mujeres que habéis tenido hijos por cesárea. Esto no se trata de culpabilizar a nadie ni de juzgar a nadie. Yo soy la primera que tuve a mis hijos por cesárea, eran gemelos, y no pude parir. Y bueno, pues bendito Dios que está la medicina para apoyarnos cuando es imprescindible, pero para todas aquellas mujeres que os han dicho y para todos aquellos ginecólogos que realmente creen que un parto por cesárea es un parto no violento, yo me gustaría darles otra información, otra mirada. El parto natural es el natural. El parto por cesárea es un parto muy violento para el niño y muy violento para la madre. Estamos rompiendo las presiones, las oscuridades, los procesos, los túneles que ese niño está pasando. Le estamos privando de posibilidades desde la bomba
del líquido cefalorraquídeo que recibe una primera compresión que va a poner en orden todo, va a ajustar el atlas y va a hacer que el cuerpo esté preparado para esa primera inhalación que marcará el inicio de su vida física aquí con la respiración, ¿no? Es una gran violencia sacar al niño por donde no tiene que salir y privarle de aquellos estímulos necesarios y darle unos estímulos que no eran necesarios, porque sacar a plena grito del quirófano y a plena luz de quirófano a un bebé que todavía no ha abierto nunca los ojos, eso también se puede considerar violencia. No sé si lo que estoy diciendo, Casilda, estás de acuerdo conmigo, Hombre, claro, sí, porque no hemos sí, hablado de sí. eso, pero bueno, esa es mi El, manera. las cesáreas efectivamente pueden ser, aparte que luego hay cesáreas respetadas y cesáreas, hay cesáreas y cesáreas dentro de las cesáreas, pero las cesáreas, según datos de la OMS, no tendrían que ser más de un 10%, podrían estar justificadas. Menos de un 10%, pero bueno, como mucho un 10%. Y aquí estamos en un 25% en la sanidad pública y en un 40% en la sanidad privada. Mira, me está viniendo a la memoria uno de los estudios epidemiológicos que cita Michel Odent de la doctora Gattori, que era la jefa del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de Kumamoto, en Japón, que llevaba un grupo de niños autistas y se fijó en las fichas que todos habían nacido en un mismo hospital. Entonces se extrañó y se fue a ese hospital a ver qué pasaba. En ese hospital tenían como protocolo el parto con cita previa, ya sea por inducción o ya sea por cesárea. Es decir, que las consecuencias del parto inducido o el parto con cesáreas son increíbles, porque es que el momento perinatal, el momento del el nacimiento, el parto, es un hito importantísimo en el proceso de formación del ser humano, importantísimo. Cada vez se saben de más cosas que de muchas patologías adultas que están relacionadas con las intervenciones perinatales. Hay Como un la instituto, escoliosis. sí, Ujú. sí, Ivone Olza, también del Instituto Europeo de Salud Mental, está trabajando mucho en este campo también. Mm. Sí, sí, hay consecuencias a nivel estructural, a nivel de flora intestinal, porque al final, pues es la primera colonización de la flora, es la vaginal de la madre, debería ser. Claro, Y si no está esa, pues vienen las de los hospitales a meterse donde no les toca, ¿no? Uno de tus libros, porque eres una escritora muy prolífica, lleva un título muy desafiante, que es el de Parirás con placer. ¿Se puede? el pariremos con placer. Ajá, exacto. Pariremos con placer. Eso parece imposible porque tenemos esa maldición escrita de parirás con dolor. ¿Es posible parir con placer? Mira, es que esto tiene que ver con el desconocimiento que tenemos del sexo femenino y de la sexualidad femenina y de la pulsión sexual femenina. En nuestra sociedad parece que, ya lo dijo Freud, que la mujer era una persona castrada, que el único sexo que existe es el masculino y la única pulsión sexual es la masculina. Pero las mujeres también pasa que nuestros órganos sexuales son internos. Por eso el útero y los ovarios son órganos internos y todo eso es lo que ha sido aprovechado para silenciar y para borrar nuestro sexo. El útero es nuestro órgano máximo de placer, que está formado por unos haces musculares longitudinales y por otros circulares que son los que cierran, porque los longitudinales tienen la función de encogerse y distenderse para empujar hacia a la salida del feto y los circulares tienen la misión de retener porque al adquirir la posición erecta pues tiene que sujetar a un peso de 10, 12, 14 kilos contra la fuerza de la gravedad. Entonces tenemos unos músculos fuertísimos porque el cérvix tiene que cerrar firmemente. Sin embargo, la naturaleza ha diseñado perfectamente una manera de apertura y de salida que es perfectamente
placentera. Mira, el cérvix, los músculos circulares que son los que cierran, están activados al sistema simpático, que es el sistema de alerta, porque si tú tienes que correr para escaparte, para perseguir una presa, tienes que estar ahí sujetando bien. Y en cambio los longitudinales están conectados con el parasimpático, que es el sistema involuntario del reposo y de la relajación. Cuando la mujer está en estado relajado, pues el cérvix se afloja, no está en tensión porque el simpático está bloqueado y el parasimpático hace que los músculos esos tiemblen. Los estudios con ultrasonidos del útero, un estudio que ha habido en el 2004, decía que el útero no es un órgano inmóvil, está permanentemente en movimiento, temblando, vibrando. Entonces, la pulsión sexual femenina es el temblor y el latido del útero. Cuando el cervix se relaja y los músculos se encogen y se distienden como un latido, y eso expande oleadas de placer. El parto está diseñado para parir con placer, con un útero, con la mujer en un estado sexual de relajación y con un útero relajado que late, que se contrae y se distiende, en vez de con calambres, con oleadas de placer, como describía Michel Oden, que sin necesidad de electrodos ultrauterinos, porque esto ha sido estudiado con electrodos ultrauterinos, ha sido estudiado de muchísimas maneras en el siglo pasado. Y Frédéric Le Boyer, que ha sido uno de los grandes defensores de la maternidad, decía que simplemente observando a una mujer en proceso de parto se ve cómo hay dos tipos de contracciones, las placenteras, que el abdomen de la mujer sube y baja lentamente, y las que son de calambres, porque los músculos longitudinales del útero, cuando quieren cogerse para abrir, entonces pega tirones y pega calambres. Los dolores de parto son calambres, que es una disfunción de la fisiología del útero. Entonces sí que no solamente es posible parir con placer, sino que es el diseño que ha hecho la naturaleza para parir para la mujer, para parir con placer. Lo que pasa que tenemos 5.000 años de patriarcado con una negación del sexo y de la sexualidad femenina, y la mujer desconoce la pulsión de su útero, sus pulsiones sexuales, el funcionamiento de su útero. Y entonces está abocada al parto con dolor. Fíjate que tal y como estás explicando ahora ese latido del útero, ¿no? Como esas contracciones que en algún contexto podríamos llamarlo, además un orgasmo, en otro contexto son las que facilitan que el bebé encuentre su ruta, su túnel o su puerta dimensional para salir. Fíjate que hay una tendencia también dentro de esa medicalización extrema a la que estamos viendo, en la que por si acaso vamos a hacer histerectomías completas, es decir, vamos a extirpar a las mujeres todos sus órganos reproductores, por si acaso, porque a partir de cierta edad, pues es mejor quitarte eso que no lo vas a utilizar. ¿Cuáles son las consecuencias de esas histerectomías? Insisto, no las que son necesarias. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí para poner un poco de sensatez en un mundo que parece que ha perdido el norte. Yo conozco muchas mujeres a las que les han vaciado, como se dice, a las que les han quitado el útero y a veces uno o incluso los dos ovarios, aunque esos los suelen respetar, por si acaso, sin haber ninguna patología, sin haber nada, simplemente porque, pues como ya no lo vas a usar, ¿para qué lo tienes? ¿Cuáles son las consecuencias o cuál es la lectura sobre? Bueno, es que lo llaman histerectomías, pero en realidad es una castración. La mujer, como se ha borrado, esto que he dicho antes de que se ha borrado el sexo femenino, porque todas crecemos creyendo que el sexo femenino es la vagina, y el sexo femenino, el órgano sexual, no reproductor, reproductor también, pero el órgano sexual central del esqueleto erógeno de la mujer es el útero. En todo orgasmo femenino hay movimientos del útero, latidos, la gente lo llama contracciones, yo prefiero llamar latido porque es sístole y se encoge y se distiende. La mujer
que no siente, que ha perdido la sensibilidad de su útero, que ha crecido sin saberlo, pues se deja quitar el útero porque no sabe que le están quitando su máximo órgano de placer, ¿no? Eso es lo primero, la ignorancia. Lo llaman histerectomías y no lo llaman castración, pero es una castración. Lo primero que sucede es la ignorancia. Lo segundo que sucede es la confianza en la autoridad. Parece que los médicos lo saben todo y hay una confianza en esa autoridad. Y entonces, pues con esa confianza en la autoridad, pues aceptamos el diagnóstico o la prescripción de vaciar a la mujer, ¿no? De quitarle su órgano sexual. Y las consecuencias pues son tremendas porque si le quitan el útero, le quitarán los ovarios, en fin, un desastre en el equilibrio psicosomático de la mujer. Sí. Eso sí, yo doy fe que he conocido a muchas mujeres que siempre te dicen que nunca volvieron a ser las mismas después de este proceso. Y insisto, puede ser que una en algún momento necesite eso, pero no por norma, sino como excepción. Casilda, hay una tendencia actual, no sé si la conozcas, pero hay toda una tendencia a, eh, bueno, pues como tenemos esta mirada tan materialista sobre la vida, están saliendo empresas, entre ellas una que se llama Ectolife, que es la vida ecto, como cuando tienes un embarazo ectópico, fuera de sitio, vamos a decirlo así, en la que están proponiendo granjas de bebés, es decir, úteros artificiales donde se puedan engendrar bebés y crecer hasta término. Mirándolos desde tu telefonito, puedes ir monitoreando todo eso. Eso hay toda una tendencia. No es que todavía sea una realidad, si hay empresas ya destinadas a eso y si hay prototipos, no sabemos hasta qué punto esté avanzado eso, pero desde tu mirada, ¿qué piensas de esa moda o esa promesa de poder crear bebés fuera de un vientre materno? Bueno, yo creo que no es posible, que lo que van a crear son, no sé, si van a crear algo. Fíjate que solamente Michel Odent explica que el advenimiento de la obstetricia, solo la obstetricia tal y como está ahora, que manipula el cuerpo de la mujer como si fuese una máquina y no tiene en cuenta su dimensión psíquica y sexual, ¿no? Solamente esto, mm, todo lo que las transformaciones que está suponiendo para la sociedad a peor, o sea, en cuanto a violencia y en cuanto a todo. En el año 2010, la Asociación de Ciencias Psicológicas Americana presentó un informe basado en 72 estudios entre alumnos de secundaria entre 1979 y el año 2009, en el que se afirmaba que en 2 o 3 decenios había disminuido la empatía en un 40%. Quiero decir que la intervención todavía ahora estamos empezando a ver las consecuencias de 3 generaciones de partos hospitalarios entonces, si solamente ya lo que se está haciendo con la maternidad ahora mismo, la obstetricia, ya está perjudicando de tal manera a la sociedad, pues estos, en los vientres de alquiler, por ejemplo, pues esto va a ser, no sabemos lo que va a suceder, cómo van a salir esas criaturas, qué va a ser de esas criaturas, porque es un daño terrible al ser humano, ¿eh? Es un ser humano sumamente dañado. Entonces, si ahora estamos ya con una sociedad que yo desde mi punto de vista, estamos en un camino de destrucción de la humanidad por la violencia, por el odio, por todo el desastre que está, las guerras que hay, las hambrunas. ¿Qué sociedad tenemos que se dedica a producir armamentos? ¿Por qué, cómo es que tenemos una industria de producción de armas? ¿Para qué? Para matarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, toda esta locura de la humanidad que tenemos, pues esto de la ECTO, pues es elevar a la enésima potencia esta tendencia, ¿no? Yo soy de las que creo que la salvación de la humanidad depende de la recuperación de la maternidad. Cuando la maternidad, porque es preservar la maternidad, preservar la expansión del deseo materno para que sea la empatía la que sustituye a las relaciones
de poder y de odio que hay ahora mismo y la violencia que hay ahora mismo en la sociedad. Hay una relación directa entre las dos cosas, entre la violencia que hay en la sociedad y el tipo de maternidad que tenemos. Pues sí, sí, así es, Casilda. Una última pregunta para terminar, como hemos empezado, pues intentando sembrar esa esperanza. ¿Cómo podemos recuperar esa maternidad? Pues recuperar la maternidad, por un lado, hay dos puntos importantísimos. Uno, el afirmar el deseo materno que existe. Las mujeres, cuando se les dice, aunque es un concepto que no está en la sociedad, cuando se habla lo reconocen. Mujeres de todo tipo de culturas y de todo tipo de extracción social, etcétera. Ahí nos reconocemos todas las mujeres. Afirmar el deseo materno porque tiene una trascendencia social, de recuperación de la sociedad. Y luego recuperar el sexo femenino, recuperar la sexualidad femenina, que el conocimiento de la función fisiológica y sexual del útero se reconozca para que las mujeres comprendan la importancia que tiene su sexualidad para la reproducción humana y para la maternidad. Y luego luchar contra todas esas dificultades que he enumerado, que se recogen en el manifiesto de las madres, todas esas dificultades una a una, luchar para recuperarlas, para superarlas y que el discurso de la maternidad como esclavitud pues deje paso a un discurso de la maternidad entrañable y gozosa, ¿no? Hablar de ello y hay muchos grupos de mujeres que están luchando por, a mí me conectan mucha gente de todo del mundo entero que están luchando por la maternidad. Ujú. Pues sí, porque al final nuestra invitada de hoy, Casilda Rodríguez, es una pionera y una luchadora incansable. Muchísimas gracias, Casilda, por haber estado este ratito charlando con nosotros. Gracias Mm, por tu voluntad y tu coraje de estar defendiendo algo que para mucha gente todavía no le dan la importancia que merece. Gracias por haber venido. claro, gracias a vosotras por vuestro trabajo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Casilda. Bueno, pues deseo que esta reflexión os haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal para que así no te pierdas a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra universidad viviente del terreno. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.